No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Esto lo que se ha decidido con Francisco Pagán. El señor Carlos Salcedo es el abogado de Francisco Pagán y ya está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Odette, Máximo, Alex y Karina. Mire, primera aclaración, yo no soy ya abogado del señor Pagán, de Francisco Pagán, lo fui y siempre fui asesor de él, pero por razones que todo el país conoce, yo incluso le dije a los dos y a otros que me ven apoderado que si surgía un conflicto de intereses en la defensa, pues yo lógicamente tenía que renunciar a una de ellas. Y yo había renunciado precisamente por una situación que ya había advertido a la defensa de Francisco Pagán. Sigo siendo su amigo y de alguna manera siempre he estado detrás de cualquier nivel de asesoría que necesite, pero no soy oficialmente el abogado ante el proceso que ha culminado con su declaratoria de culpabilidad. Importante esta aclaración. Importante esta aclaración, doctor, pero aún así usted puede comentarnos sobre lo que ha ocurrido en el día de ayer con esta decisión que se ha tomado y estos acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece? Sí, correctamente, claro que sí, que tengo mi opinión. Mira, para el Ministerio Público es un gran logro, evidentemente, pero no tan espectacular y tan trascendente como lo ha querido vender el Ministerio Público, porque eso es, diríamos, el reconocimiento de culpabilidad de algunos imputados, acuerdos que tienen por propósito informaciones relevantes, en el caso de Domingo Santiago Guzmán, que ya le dieron un acuerdo de oportunidad de ese tiempo, un criterio de oportunidad. En el caso de Lewin también Ariel Castillo, que le dieron una suspensión condicional del procedimiento sometida a 3 años. En el caso de Esteban Suriel, que lo declaran en el acuerdo, él reconoce los hechos que se le imputan y entonces acoge una pena de 5 años, 2 años y 1 mes que ya los cumplió de prisión en este caso, y 2 años y 9 meses de prisión suspendida, es decir, ya residiendo en su casa sin ningún tipo de problemas. Lo propio pasa con Pagán. En el caso del ingeniero Francisco Pagán, fue un reconocimiento mucho mayor porque incluso aceptó el lavado de activos y devolución de bienes. Lo propio hizo Esteban Suriel, pero Esteban Suriel logró que le sacaran el lavado de activos. Pero lo que quiero decir es que ciertamente es un evento importante para el Ministerio Público y para la justicia dominicana, pero eso no tiene incidencia en relación con las imputaciones que se le han hecho a Alexis Medina Sánchez. El propio ingeniero Pagán hizo la aclaración 2 veces ayer. Él se declara culpable de los hechos relacionados con él y de los que es responsable, porque él nunca se tomó un café, ni tampoco los recursos que él dice haber recibido por soborno, por lo que fuera, finalmente no provinieron ni fueron entregados por Alexis Medina Sánchez. De ahí que es trascendente para los fines del ataque y la persecución a la corrupción, pero no en relación con que eso tenga influencia en la suerte final de Juan Alexis Medina Sánchez. Doctor Salcedo, un gusto saludarlo. Alex Barrios por acá. Alex, un abrazo fuertísimo. Igualmente. Doctor, vamos un poco, no extrayéndonos, no saliendo del caso, pero sí le pediría que nos ayudara a entender, a nuestra audiencia particularmente, cómo es que funcionan estos acuerdos, porque cuando se anuncian este tipo de acuerdos como el de ayer de Pagán, lo que de alguna manera percibe una gran cantidad de personas es que es como injusto que una persona que se supone, bueno, ya se puede decir que cometió X delitos porque lo está reconociendo, está asumiendo su culpabilidad, simplemente bajo un acuerdo termina entregando una cifra muy inferior a lo que el Ministerio Público dice que no sé si puedo utilizar la palabra robó, creo que sí. Que se estafó. Que se tomó. Una cantidad muy pequeña con respecto a lo que se tomó, un dinero que seguramente él y su familia va a seguir disfrutando y en 2 o 3 años van a estar otra vez por las calles de Santo Domingo sin ningún inconveniente. Entonces uno lo ve como algo injusto. ¿Cómo se justifica? O sea, ¿cuál es el fundamento para que este tipo de acuerdos ocurra?
Mira, tradicionalmente la justicia se entendía como la toma por la propia mano de lo que en justicia le correspondía a una persona. Era como una especie de toma y daca. Era la venganza privada inicialmente, después eso fue corriendo con el tiempo, y las lecciones que recibía una persona eran proporcionales al daño que había causado. La justicia se comporta de otra manera. Hay un ordenamiento jurídico que tiene niveles de protección, de garantías, que son derechos fundamentales y demás, y lógicamente afectar el derecho de libertad, del patrimonio, derechos fundamentales ligados al patrimonio, efectivamente tienen que tener de parte del Estado una garantía de vida para que no se vaya a arrasar con los bienes de manera irresponsable. Entonces, ¿qué sucede? Que el Código Procesal Penal trajo una serie de alternativas de solución del conflicto, porque a final de cuentas, cuando se va a un tribunal es a buscar una solución al conflicto de manera civilizada. Y antes solamente eran sanciones, penas, tanto de prisión como de multas. Ahora ya hay otras alternativas que permiten adelantar las soluciones, porque eso que pasó ayer es, en lugar de tener una sentencia que puede ser, en este caso de descargo incluso, relacionada con estas personas, el Ministerio Público, en este caso, tuvo éxitos adelantados. ¿Por qué? Porque logró una condena previa. Una condena tanto en dinero, porque hay indemnización, hay multas, hay decomisos de bienes, que son bienes que van al Estado, a la propiedad del Estado, y se ha anunciado que eso tiene un valor aproximado de 200 millones de pesos, que no es insignificante tampoco. Usted dirá, bueno, pero es que hay una suma importantísima, que el dinero que fue estafado fue de 18 mil millones, pero eso es un decir del Ministerio Público. El 18 mil millones fue el monto total que dice el Ministerio Público, que fueron las operaciones comerciales de negocio que realizaron empresas con el Estado Dominicano en virtud de la ley 340-06. No están negando que se negociaron, que hubo venta de bienes, que hubo entrega de bienes y que hubo, en este caso pago de bienes que fueron debidamente entregados, particularmente en el caso de Juan Alexis Medina Sánchez. Por lo tanto, Alex, esa preocupación tuya es muy legítima, por cuanto, primero, si no hay sanción, evidentemente porque fue el acuerdo. Pero tú tienes que tener en cuenta que adicionalmente, aparte de los 5 años de prisión que lograron devolución de bienes y entrega de valores en efectivo, de manera, en el caso particular de del ingeniero Francisco Pagán, fueron bienes de cierta consideración, en términos, diríamos, en numerarios, dinero en efectivo. Y también un apartamento, una finca, que tiene un valor importante, por lo tanto no es menor el asunto. Pero además, con eso se procura que informaciones importantes, como en el caso de Domingo, Santiago, en el caso de Lewin, que informaciones importantes que necesita el Ministerio Público para fortalecer su acusación en relación con otros, o que hayan obtenido información de parte de ellos durante todo el proceso de investigación, a cambio de eso es parte de las estrategias que el Ministerio Público tiene que lograr para afianzar sus casos. Por lo tanto, no es para mí negativo, es positivo, es loable que el Ministerio Público lo siga haciendo, porque son las alternativas, las herramientas con las que cuenta a partir de la aprobación en el año 2002 y luego con vigencia a partir del año 2004 del Código Procesal Penal. Y doctor, ¿se podría esperar que en el caso de su defendido, Juan Alexis Medina Sánchez, también pudiera llegar a un acuerdo similar? En el caso nuestro no lo hemos contemplado, porque evidentemente tenemos un caso bastante fuerte, ustedes lo han visto. Esta jurisdicción no es competente, los tipos penales que están ahí, diríamos, indicados en la acusación, son tipos penales que incluso algunos de ellos ni existen, tráfico de influencias no existe. De hecho, hay un error en la admisión de culpabilidad, mencionan el tráfico de influencias, en el caso del señor Francisco Pagán y de Suriel Suazo. Y además, la mayoría de esos tipos penales solamente califican, o mejor dicho, en general, las acusaciones que hay contra Alexis son de naturaleza puramente administrativa. Entonces, ¿qué hacemos en el Tribunal Penal? Si de lo que se trata es de la violación a la ley de 340-06 de compras y contrataciones,
evidentemente eso solamente la jurisdicción administrativa debe conocerlo. Y todo lo que está en la base de la acusación ronda precisamente alrededor de la ley de compras y contrataciones, pero además no hay una acusación precisa en relación con Juan Alexis, sino cuestiones pegadas. En el caso nuestro hemos dicho que se trata de un Frankenstein, que son partes pegadas, y que finalmente se trata de una figura desfigurada, que además de eso no tiene alma y no tiene corazón, y por lo tanto eso tendrá que tener una suerte en relación con Juan Alexis Medina Sánchez, que no es la deseada, como quizás ha logrado el Ministerio Público con estos acuerdos. Mira, el código establece los penales abreviados, los casos, los juicios penales abreviados, precisamente cuando hay un reconocimiento de la culpa o de los hechos que están imputados en la acusación, y los tipos penales que finalmente hayan acogido las partes, y eso evidentemente es una buena demostración de un éxito, diríamos, relativo por parte del Ministerio Público. Pero ese éxito relativo, lo digo relativo precisamente porque no tendrá la suerte, a juicio nuestro, en el caso de Juan Alexis Medina Sánchez. Mirna Ortiz había declarado de que ustedes no habían presentado ninguna prueba que pueda controvertir lo que ya había depositado el Ministerio Público, y volvía con la frase de que tienen un caso blindado. ¿Qué opinión le merece? Y aclarar, usted había dicho que Alexis Medina no se había tomado un café con Pagán, sin embargo Pagán había declarado en el día de ayer o en veces anteriores de que en unas 4 ocasiones se había reunido con Alexis Medina. Mira, parece contradictorio eso que en un momento declaró el señor Pagán y lo que dijo ayer, pero no lo es. Una cosa es tú recibir a una persona como recibía a todos los contratistas que tenían una relación de negocio o de trabajo con la OISOE, y otra cosa es tomarse un café, compartir y recibir valores. Él quedó claro, lo dijo 2 veces, incluso cuando fue forzado, presionado por el Ministerio Público la segunda vez ayer, porque eso se vio ahí claramente, pero yo que estaba al lado sabía lo que se estaba moviendo y lo que se estaba diciendo. A él le estaban presionando para que dijera más cosas y que involucrara a Alexis. Y él dijo que no, porque él nunca recibió un solo peso de Alexis, ni de sus empresas, ni se tomó un café. Con eso él quería decir claramente, yo estoy admitiendo, y lo dijo incluso en la primera ocasión, estoy admitiendo los hechos que yo cometí bajo mi responsabilidad. Y dijo claramente, cuando los contratos se antedataron o se cambiaron fechas, es porque ya yo había recibido los equipos. Es decir, lo que hicieron los suplidores, no Alexis, todos, porque no estamos hablando de Alexis. Los que no están ahí, también fue el mismo tratamiento. Había urgencia para los equipamientos, no había tiempo para los procesos, los contratistas entregaban los equipos, pero luego, ¿cómo le pagan? Tenía que formalizar el contrato, tenía que hacer el proceso completo, y eso fue lo que él dijo. Por lo tanto, eso no es atributivo de cada uno de los contratistas, y mucho menos de Juan Alexis Medina Sánchez. En el caso de las declaraciones de Mirna Ortiz, de que están blindados y de que nosotros no demostramos nada, mira, voy a comenzar por lo último. Primero, quien tiene que decir verdad y demostrar la verdad, quien tiene la carga de la prueba, quien tiene que demostrar los cargos en un Estado de Derecho como el nuestro, es el Ministerio Público. Nosotros no tenemos que probar nada. Sin embargo, lo que ha quedado desvencijado precisamente es la acusación del Ministerio Público, porque demostramos que con los propios elementos de prueba que depositó el Ministerio Público, estos dan cuenta, los libramientos todos, de la regularidad en la venta de los equipos, la entrega de los equipos y el cobro de los equipos. Avalado todo eso por la Contraloría General de la República y por 11 pasos que dijo Pagán incluso ayer, que eran cumplidos para que él pudiera firmar al final de cuentas la solicitud del libramiento. Por lo tanto, se quedó cubierto. Pero aparte de eso, nosotros sí aportamos elementos que destruyen totalmente la acusación. Por ejemplo, que en Moca no se entregaron unos equipos y que, por ejemplo, unos rayos X que fueron entregados, lo demostramos,
hay unos rayos X que cuando fueron a inspeccionar durante este gobierno, con posterioridad, demostramos que esos equipos se entregaron en abril del año 2019, del año 2020, y en agosto del año 2020 estaban siendo trasladados esos rayos X a otros lugares. ¿Por orden de quién? Del Servicio Nacional de Salud, de esta con frecuencia meridiana. Luego fueron a evaluar equipos y al no encontrar algunos, se fueron al taller de rastros viejos, que eran equipos ya totalmente en desuso, que debían ser entregados a bienes nacionales para su descargo, y cogieron esos equipos como los equipos que entregó Juan Alexis Medina Sánchez. Eso se trata simplemente de un tigueraje, de una barbaridad hecha a propósito para dañar. Y eso no es lo que hace un Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación de decir verdad, y el juez de la instrucción, juez que garantiza derechos, tiene que frenar eso y lo va a frenar. Tiene que frenarlo en este caso. Eso no va a juicio nuestro, evidentemente. No va a juicio porque no reúne las condiciones mínimas de una acusación que tiene que ser, primero, completa. Es incompleta, desvencijada, ya yo dije que era un Frankenstein, tiene que ser cierta, tiene que estar fundamentada, tiene que existir una alta probabilidad de condena con lo que tienen. Con eso, contra Juan Alexis, a ningún juez se le antoja, no tiene base para poder condenarlo. Y luego no puede haber sorpresas en una acusación. Esta acusación tiene una cantidad enorme de sorpresas para la defensa y no se juega limpio. Y el juicio se hace sobre la base de la transparencia, de la justeza y de la limpieza. Para que haya un juicio justo, tiene que haber esas condiciones. Si no la hay, el Ministerio Público no la ha cumplido. Doctor, en el día de ayer, aparte del señor Francisco Pagán, también otros tres imputados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Estos últimos tres se consideran testaferros de Alexis Medina. ¿Cómo usted cree que puede intervenir este acuerdo que hicieron estas tres personas con el Ministerio Público con su defendido? Mira, cuando una persona llega a un acuerdo en un proceso como eso, tú tienes que entender que está primero buscando un beneficio y negocia para beneficiarse personalmente. Estas personas quedaron fuera del proceso. Ya la prisión que cumplieron, de prisión preventiva, ya quedó, no tienen que volver a prisión y simplemente van a estar libres. Yo personalmente respeto esa decisión, pero es una decisión para salvarse. Y si tú te comprometes a involucrar a otros, Pagán no lo hizo responsablemente. Querían que lo hiciera, lo forzaron y no lo lograron. Por lo tanto, Pagán se comportó como un ser humano respetuoso de la verdad. En el caso de Pagán se le fue el tiro por la culata, por un lado. Que haya reconocido los hechos de la acusación, ya nosotros esos hechos de la acusación lo hemos destrozado totalmente. En el caso de Julián Esteban Suriel, él lo que reconoció es que entregó unos cheques a Lewin, Ariel Castillo, trabajando para EDESTE, y estos cheques fueron dados por una empresa donde él era el gerente y donde se entiende que era socio de Juan Alexis Medina Sánchez. Pero Juan Alexis Medina Sánchez no tiene que ver absolutamente nada con esa relación, en lo absoluto. Eso es un reconocimiento personal de él, de lo que él hizo con el trato que haya hecho con ese señor Lewin, que tengo entendido que era un pago que le hacían por servicios, no para lograr procesos a beneficio de esa empresa, sino porque él sabía el llenado de las fichas técnicas y le pagaban, buscaron un técnico. El error de ellos fue buscar una persona que trabajaba para este. Pero eso es un reconocimiento personal de Julián en su relación con el señor Lewin Ariel Castillo. En el caso de Domingo, no fue ayer el acuerdo, eso fue el 7 de diciembre, que fue la aplicación de un principio de oportunidad por supuestamente haber facilitado información relevante para los fines de la investigación. Respetamos eso y él salió del proceso. Por lo tanto, esos acuerdos hay que verlos, particularmente lo digo, con ojeriza, eso no lo digo yo, todos los grandes autores lo han expresado. Estos acuerdos son beneficiosos para quien lo hace,
pero no beneficiosos necesariamente para la verdad. Y lo que se va a conocer en una acusación y lo que va a evaluar el juez de la instrucción es si el Ministerio Público dijo verdad en su acusación. Y yo les digo hoy, como lo he dicho antes en otros procesos, y lo digo responsablemente, esa acusación no contiene ningún hecho típicamente relevante en relación con Juan Alexis Medina Sánchez y tiene que salir del proceso por la vía no del acuerdo, sino por la vía judicial. ¿Qué continúa sobre este caso? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Actualmente estamos terminando la audiencia preliminar después de estos acuerdos. Ya nosotros continuamos el miércoles. Viene la refutación del Ministerio Público. Hay 2 intervinientes que primero van a intervenir, le van a dar la oportunidad, y luego viene la refutación en mediodía, según lo que el tiempo estipulado, del Ministerio Público. Y luego venimos nosotros de nuevo con las refutaciones a las refutaciones del Ministerio Público. Eso está previsto para que todo termine esta semana, el viernes, con las manifestaciones finales de cada uno de los imputados. Juan Alexis Medina Sánchez se va a expresar. Muy bien, doctor Salcedo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte a todos allá. Nosotros felices de ser su amigo y no necesitarlo nunca como profesional. Bueno, Odette, Máximo, Alex, Karina, un abrazo fuerte. Un abrazo, doctor. Ha sido el reconocido abogado Carlos Salcedo en No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.